¿Qué tal amigos del canal Lichess? Esta es la ronda 7 del Opera Euro Rapid y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro Lenier Domínguez Pérez, cubano nacionalizado estadounidense, contra el gran maestro Wesley So, campeón estadounidense. Las blancas las lleva Lenier Domínguez, las negras Wesley So. Son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Vamos a ver qué abre con E4 aquí Lenier, E5, caballo F3 le toca el peón y caballo C6 ya lo defiende. Alfil B5, caballo F6, la defensa Berlín y enroque corto. Caballo por E4 y torre 1 le toca el caballo. Caballo D6 toca el alfil en B5 y caballo por E5 de Lenier Domínguez, ¿no? Y aquí hacia alfil E7 Wesley vemos que tapa toda la columna E, ¿no? Obviamente comer en B5 sería un suicidio total. Caballo por C6 perderías la dama en D8. Así que alfil E7 de Wesley tapa la columna y evita todo este tipo de temas. Alfil F1 ya regresa con su alfil Lenier Domínguez. Caballo por E5, torre por E5 y enroque corto. Caballo C3, todo normal de momento y caballo E8, ¿no? Ya intenta por ahí darle movilidad a su peón de D y luchar por el centro. Caballo D5, Lenier Domínguez intenta zamparse ese alfil y alfil D6. Torre E2, se va a E2 y no a E1, intentando por ahí sacar a Wesley un poco de las variantes más conocidas. C6 le toca el caballo y caballo E3. Intenta ya volver a saltar con el caballo a C4, F5 y su objetivo principal es ganar la pareja de alfiles. Alfil E7, caballo F5, le toca el caballo, el alfil, perdón, y alfil F6. Dama E1 y todas estas maniobras van dirigidas únicamente hacia la ganancia de la pareja de alfiles. Esa es la estrategia que está intentando lograr por aquí Lenier Domínguez. Tras D5 juega caballo E7 jaque y ahora sí alfil por, torre por y ya ha ganado la pareja de alfiles. Y contra rey H8 va a comer en C8 simplemente. Esa es su idea. Torre por y G3 para poder activar su alfil blanco. Dama D7 evita por lo menos el alfil H3 y D3 para desarrollar su alfil de negras. Caballo D6 y alfil F4 aquí de Lenier Domínguez, le toca ese caballo en D6 y alfil por B2 de Wesley, ¿no? Que es un ligero por ahí error. Un poco mejor tras alfil F4 a jugar simplemente algo como torre 8 e intentar cambiar piezas, aguantar la posición por ahí. Tras alfil por B2 ya le empieza a dar juego a Lenier Domínguez, mete torre B1 y vemos que hay presión contra el peón en B7. Y tras alfil F6 le mete este bombazo aquí Lenier, ¿no? Un jugadón alfil H3 de Lenier Domínguez. Jugada de atracción y Wesley So contesta con caballo F5, pero ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, si dama por H3, pues seguiría simplemente alfil por D6. Vemos la jugada de atracción. Torre 8 no la puedes hacer porque la columna está muy bien dominada. Hay presión sobre el peón en B7. En caso de que jugara algo como torre D8, aquí Wesley seguiría torre por B7. Tocando en F7 y en A7. Vemos que si comes en D6, pues te pegan mate en 2, ¿no? Torre por y dama por E8. Así que tras torre por B7, si intenta algo como rey G8 defendiendo su peón en F7, seguiría simplemente alfil E7. Ya por ahí ofreciendo el cambio. Y si torre 8, seguiría alfil por F6. Vemos que si, por ejemplo, cambia en E7, seguiría torre por, ¿no? Y ya vemos toda la actividad a través de la séptima. Si torre F8, comerías en A7 y quedaría bastante bien aquí el blanco, ¿no? Con las dos torres en séptima muy activas. Tras alfil E7, si intentas algo como torre 8, seguiría alfil por F6, como les comento, ¿no? Y ahora hay tensión entre las dos torres. Estamos amenazando torre por E8. No puedes simplemente recapturar porque te dejarías la torre en E8. Así que torre por, jugada intermedia. Y tras dama por y G por F6 ya podemos ver la gran ventaja de que tiene aquí el blanco, ¿no? Pronto va a meter su dama en E7, va a meter presión a través de la séptima. El rey está muy débil y tiene mejor estructura. Es una ventaja ya bastante clarita para el blanco. Así que caballo F5 de Wesley, que es un ligero error también. Es verdad que a dama por H3 y meterse en esta línea era un poco mejor, ¿no? Jugar esta posición.
hace caballo F5 Wesley, en vez de comer en H3, tapa la diagonal, porque vemos que también no tenía muchas otras jugadas, ¿no? Es que había un pincho por ahí sobre la torre en C8. Lenier decide comer en F5, que hace un ligero error por ahí. Tras caballo F5, un poco mejor era jugar algo como alfil E5. Y si intentas, por ejemplo, alfil G5, esta es la idea de Lenier, ¿no? Jugar algo como dama B4. Y meter un dama G4, hay presión sobre el peón en G7. Y también vemos que hay una clavada aquí, ¿no? En la diagonal. Si, por ejemplo, el negro defiende su peón con B6, seguiría dama G4. Esta es la idea, ¿no? Y es un doblete sobre el alfil y también el caballo en F5. Por ejemplo, si intentas F6, por lo menos tocando este alfil en E5, seguiría alfil A1. Y ahora no puedes defender el caballo en F5 de ninguna forma, porque si intentas G6 seguiría dama por G5 y vemos el efecto de la clavada. Tras dama B4, lo mejor que da la máquina es algo como F6. Y tras alfil A1 hace esta jugada, ¿no? Rey G8. Y ahora ya se quita de la clavada, más que nada esta clavada, no tanto esta. Y ahora sí con G6 puedes defender satisfactoriamente tu caballo en F5. Pero aquí seguiría dama por B7 y el blanco recuperaría su material y además vemos que la dama tiene un trabajo que hacer, mantener la defensa sobre el caballo en F5, así que no puedes comer en B7 y debido a la actividad en las columnas E y B, el blanco estaría bastante mejor en esta posición. Bueno, pues Lenier decide comer en F5 y tras dama por F5 hacia alfil D6, le toca la torre en F8 y torre F de 8. Aquí Lenier come en B7 y vemos que obviamente en D6 no puedes comer porque te pegarían mate otra vez, ¿no? Torre por y dama por. El mate del pasillo. Así que tras torre por B7 hacia alfil D4 aquí Wesley So en vista de que no puede comer en D6 y alfil E5 de Lenier Domínguez. Ya le ofrece el cambio de su pieza más activa, el alfil en D4. Alfil B6, Wesley quiere mantener ese alfil tan activo y mantener la presión sobre el peón en F2. Alfil C7 le sigue buscando el cambio y alfil por C7. Torre por, otra vez torre por, seguiría el mate en E8, así que no puedes comer. H5 se da un aire ya Wesley e intenta también meter H4. Lenier come en A7 y torre B8 aquí de Wesley, intentando activar también sus torres ya. H4, evita el H4 del negro para que no haya peligro contra el rey blanco. D4 y torre 5 de Lenier Domínguez, con rayos X ya también mirando al peón en H5. Dama F3, defiende su peón en H5 y rey H2 de Lenier Domínguez, que es un ligero error también ya. Tras dama F3 lo mejor que había era jugar algo como torre A5, tocando aquí el peón en H5 y tras una jugada como G6 pues jugar torre 4, ¿no? Y meter este tema que vamos a ver más adelante en la partida. La amenaza es torre F4 cazando la dama por completo debido a que la torre en A5 está defendiendo la casilla de 5 y es ya muy difícil para el negro parar esta amenaza de torre F4. Así que rey H2 de Lenier Domínguez, que tenía la verdad que poco tiempo, le quedaban menos de 4 minutos ya. Y es difícil, ¿no? Criticar esta jugada. Rey G8 de Wesley y torre 4, ¿no? Ya empieza a meterle ahí esas ideitas que les vengo diciendo, ¿no? Con torre F4 para entrar en F7. Así que torre F8, ya por lo menos si te hacen torre F4, juegas dama D5 y puedes defender satisfactoriamente tu peón en F7. Torre A5, y este es el tema que les había dicho anteriormente, ¿no? Ya controla la casilla D5 y está amenazando torre F4. Torre B5 de Wesley So, ya dándole la casilla D5 a la dama en caso de torre F4, ya seguiría dama D5, ¿no? Pero para ilustrar, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Vamos a hacer aquí cualquier jugada como G6 y seguiría torre F4, ¿no? Y la dama está completamente casada, aquí perderías la dama, perderías la partida. Así que por eso es que hace torre B5 Wesley, le da la casilla D5 a la dama. Lenier come en B5, C por B5 y ahora se zampa ese peón en D4. Torre A8 le mete presión sobre A2. Torre F4 le toca a la dama.
y además mete presión aquí sobre F7. Dama D5 y A3 de Lenier Domínguez. Dama C5 de Wesley So, decide no comer en A3 y la verdad que sí que era posible comer en A3. Tras torre por A3 podría meter un dama E8 aquí Lenier, rey H7 y torre por F7. Torre A1, amenazando mate en H1, así que te obliga prácticamente a cambiar damas. Y tras dama por y D por E, llegaría en este final donde pues Lenier la verdad que tiene una ventaja también muy buena, ¿no? Wesley decide no comer en A3, hace dama C5 y dama B4 de Lenier Domínguez, ¿no? Ya un final completamente ganado si entran en ese final de torres. Dama por C2 de Wesley, se zampa ese peón y Lenier se come el peón de B5. Dama 2 de Wesley So. Vemos que ahora sí que comer en A3 sería un suicidio total porque te meten dama E8 jaque, rey H7 y torre por F7. Y ahora ya no hay amenazas con torre A1 y torre H1 mate porque tu rey está muy bien defendido, la casilla F2 está defendida por la torre en F7 y si intentas, no sé, algo como dama por D3, pues seguiría torre F8. Amenazas torre H8 mate, el peón controla la casilla de escape y la dama controla toda la diagonal, ¿no? Todas las casillas de escape en G6 y en H5, ¿no? Aquí, así que quedarías completamente perdido. Por ejemplo, si intentas algo como G6 para darte G7, pues seguiría mate en 2, ¿no? Torre H8 y dama F8 mate, así que torre por E3 sería un suicidio. Por eso hace dama 2 aquí Wesley So y A4 de Lenier. Ahora sí ya defiende su peón. Torre D8 y dama C4 Lenier. Ya con menos de un minuto en el reloj. Va a la segura, cambia damas y entra en este final de torres con 2 peones de ventaja. Wesley es la única esperanza que le queda, tiene que cambiar porque si no le estarían entrando en F7, D por C4 y torre C8. Rey G2 intenta acercar su rey, rey F8, hacen también Wesley lo mismo, torre F3 y rey E7 de Wesley So. Es verdad que sí que pudo haber comido quizás en C4, pero era muy peligroso porque tras torre por C4 y torre A3 tendría que haber encontrado esta jugada única torre C6 para quizás aguantar un poco por ahí. E incluso así yo creo que Lenier tiene muchas posibilidades de ganar. Tras torre C6 seguiría A5 y torre A6 bloquear el peón de esta forma. Rey F3, rey E7, si intentas traer los reyes al centro, pues tras rey C6 este jaque muy preciso y rey B7 jugarías torre F3. No puedes comer en A5 porque te pegarían torre por F7 jaque. El rey se quitaría, por ejemplo, a C6 y torre por G7. Quedarías con todos los peones de ventaja, ¿no? Ya puedes defender tus peones, puedes meter torre G5 y cuando el peón de H5 se caiga, se acaba la partida. Quizás si por ahí, no sé si hubiera sido posible ese torre por C4, igual y no, ¿no? En vista de esta variante. Así que tras torre F3, Wesley decide no comer en C4, hace rey E7 y A5 de Lenier Domínguez. Torre A8, vemos que comer en C4 ahora sí que sería bastante peor porque seguiría torre A3 y tras torre C7, por ejemplo, seguiría A6, torre A7 bloqueando el peón y rey F3, rey E6, por ejemplo, y rey F4. Y si intentas aquí, por ejemplo, F6 para evitar el rey G5, pues seguiría F3 simplemente y es como un Suxuan ya, ¿no? Por ejemplo, si haces rey D5, pues seguiría rey F5 y empiezas a comerte todos los peones en el flanco de rey. Así que tras A5 mete torre A8 Wesley y torre A3 de Lenier Domínguez. Torre A6 y rey F3. Ya empieza a avanzar su rey. Perdón, tras torre A3 ya se rinde. Esta es una variante que les iba a mostrar. Torre A3 ya se rinde Wesley So. ¿Y por qué se rinde? Pues a continuación les voy a mostrar la variante, ¿no? Sería torre A6, por ejemplo, que es la mejor jugada que da el módulo. Y rey F3, ¿no? Rey D6. Sigue intentando quizás cazar este peón, pero tras rey E3 y rey C5 está la jugada clave. Torre A4. No hay forma en que el rey negro penetre, defiendes tu peón en C4 y el rey blanco va a empezar a comerse todos los peones en el flanco de rey. Y una vez que ganes por lo menos un peón en el flanco de rey, tienes la partida completamente ya ganada, ¿no?
Y una gran partida, ¿no? Por ahí de Lenier Domínguez, que la verdad es que le estaba yendo un poco mal en el torneo y por lo menos ya se sacude el polvo, ¿no? Ya empieza por ahí a ganar esta partida. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.